Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y sucedió que cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestiduras, la rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo golpeado las aguas, se apartaron a un lado y al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, te necesitamos. Tu palabra obrando, tu palabra fluyendo maravillosamente en el nombre de Jesús. Tú sabes lo que necesita tu pueblo, tú sabes lo que necesitamos en nuestros corazones. Bendice grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano. Aleluya. Dios bendice al que le alaba. Acuérdese, Así que siga alabando a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Dios bendice al que le alaba. Amén. Aleluya. Seguimos con la segunda parte del mensaje que estaba dando la semana pasada, con el tema de ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Recuerdan que les había hecho esa pregunta? Que la cambié, que Eliseo golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta al tema es: ¿dónde están los Elías de Dios? Y estuvimos viendo varias características la semana pasada, y hoy vamos a ver algo más. Otras características hermosas que tenía el profeta Elías. Les hablé la semana pasada del celo de Dios que tenía, del celo de Jehová que tenía él. Les hablé que él era alguien de oración. Les hablé sobre su ministerio. ¿Sí recuerdan, hermanos? El profeta Elías fue alguien tremendo, siempre lo voy a decir siempre. Y no sé ustedes, pero yo a veces, ya saben que soy medio loquillo, a veces hago cosas así, pero a veces me imagino, oh Dios, haciendo grandes cosas conmigo. Y no sé si ustedes se han imaginado así, o pensado así, Dios usando sus vidas para grandes cosas. Porque Dios usa a todo el mundo. Por ahí un pasaje en la Biblia que Dios usó un burro, no, que no lo use a uno. Hay que estar dispuestos, hermano, amén. Y yo veo, a veces me quedo así como haciendo cosas grandes para el Señor. Dice Juan, el Señor Jesús dijo, hermano, Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hemos visto en el mes pasado y en este mes también milagros y sanidades. Hemos visto el poder de Dios en la campaña que tuvimos el mes pasado y en la campaña que tuvimos este fin de semana, y en el estadio hemos visto del poder de Dios, sentido del poder de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y sabe algo? Vamos a seguir sintiéndolo y viendo de ese poder de Dios y de los milagros de Dios, la salvación de Dios, la sanidad de Dios. Gloria a Dios. Porque el mensaje del Evangelio está presente y es un mensaje vivo donde se manifiesta el poder de Dios. Y cuando se predica Jesucristo, la fe de la gente aumenta. La gente cree y empiezan a suceder maravillas y milagros. Hoy les voy a hablar la segunda parte del mensaje de la semana pasada, de las características que tenía el profeta Elías y que debemos tener nosotros también presentes. ¿Qué otra cosa aprendemos
del profeta Elías, hermano. En cuarto lugar, la semana pasada les dije 3. Era alguien de emociones intensas. Diga, era alguien de emociones intensas. Y miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Eso de pasiones semejantes, hermano, la palabra de Dios, hermano, siempre nos habla de una manera bien hermosa. Aquellos que lo leen. Ayer decía el hermano predicador de la campaña, es el único libro que tú vas a leer y su autor está ahí contigo. Está el Señor contigo cuando tú lees la Biblia. La palabra de Dios es muy hermosa y nos muestra a esos grandes hombres de Dios haciendo cosas maravillosas y asombrosas, pero también nos muestra que tenían pasiones semejantes a las de nosotros. Pasaban cosas y situaciones semejantes a las de nosotros. En la actualidad la gente dice: wow, quisiera ser como el profeta Elías. Bueno, mira también todo lo tremendo que pasó y las emociones intensas por las que pasó. O a veces piensan: los pastores no sufren ni pasan cosas. Uy, si supieran. También se viven cosas tremendas y duras. También pasamos por sufrimientos físicos y emocionales. También pasiones como cualquier otra persona. También pasamos aflicciones. La Biblia dice que pasaremos aflicciones. El profeta Elías, hermano, pasó por cosas muy duras, y esto le afectó en sus emociones. Emociones intensas como cualquier persona. Mire usted, el profeta Elías entra de pronto en la historia bíblica, de pronto aparece en la escritura, y fue algo bien importante. Y entra en el momento difícil, duro, cuando el pueblo no quería oír de Dios, estaban dejando a Jehová para ir a seguir a los Baales, a los ídolos, y ahí entra en escena este hombre con emociones intensas. El pueblo se estaba prostituyendo tras los ídolos, y llega esta persona, Elías, y debe ir a presentarse delante del rey Acab a darle un mensaje que pues no era bueno para el rey Acab, sino era un mensaje de juicio. Todos los reyes estaban acostumbrados a que llegaran los profetas a hablarles cosas bonitas, lo que ellos querían oír. Pero que se parara alguien y le dijera: no va a llover durante 3 años, 6 meses, si no es por mi palabra. Para el rey, yo creo, sería una falta de respeto, porque está acostumbrado a oír cosas bonitas, que les hablen bonito. Y cuando llega el mensaje duro, híjole, un mensaje de juicio. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Llega el profeta y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá en los próximos 3 años y 6 meses, si no es por mi palabra. Y se dio la vuelta y se fue. El profeta fue y dio la palabra precisa, lo que Dios le dijo que dijera. No añadió más, no quitó más, sino que fue y la dio. Se dio la vuelta y nos vemos. Ahora lo quiero llevar a pensar algo más. En cada cosa que Dios le mandaba, imagínense la lucha que él tenía en sus emociones, en su mente. Quiero que piense, analizar usted eso. Imagínense presentarme delante del rey que está acostumbrado a que le hablen bonito, y ir y decirle una palabra de juicio. Tal vez me va a apedrear, tal vez me va a apresar, tal vez me va a matar. ¿Qué va a pasar conmigo? La lucha que él tenía en ese momento por ir a cumplir algo que Dios le mandaba. Pero él va y lo hace. Ahora imagínense cuando Elías sale de ahí, se da la vuelta con el rey y se aparta. Y Dios le habla y le dice otra cosa tremenda. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 2 al 4. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que ahí te lleven de comer. Otra vez lo voy a llevar a que piense en las emociones intensas de él. ¿Cómo me voy a ir?
solo, voy a estar allá sentado, voy a tomar agua del arroyo y van a venir unos cuervos y me van a traer comida. O sea, imagínese la lucha dentro del no me voy a morir de hambre. Tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, no voy y no voy a morir de hambre. ¿Cómo que unos cuervos van a dar de comer? Y luego agua del arroyo, pues, y luego ahí solo. Imagínense, tal vez cualquiera de nosotros tuviera una lucha emocional fuerte, pasiones semejantes a las de nosotros. Ahora imagínense cuando Dios lo manda a Monte Carmelo 3 años y medio después, que no ha llovido, y Dios ahí respondió con fuego. Elías acabaría con los falsos profetas de Baal y Acera, 450. Ahora imagínense en su mente, sus emociones, reunir a todo el pueblo, pararme delante del rey, invocar, yo el único contra 450 que van a estar ahí y toda la nación ahí. Y si me apedrean y si me matan y si hacen algo contra mí, o sea, ¿qué emociones, qué luchas internas podría haber tenido él por cumplir algo que Dios le estaba diciendo que fuera? ¿Qué luchas tendría? ¿Qué luchas tendría en su interior? Cuando llegó y le dio acá esa palabra de juicio, cuando Dios le dijo, vete al arroyo y ya te van a llevar los cuervos de comer, vete y destruye a todos los falsos profetas. ¿Sabe, hermano? En ocasiones, hermano, hay una lucha interior en todos nosotros por cumplir algo de Dios, y seguro le ha pasado. Hay una lucha en sus emociones, en su interior. A veces a mí me ha pasado que hay una lucha en mi mente, en mi interior, de ciertas cosas que voy a predicar, voy a decir, las escribo, y cuando estoy aquí delante, ya mejor me las digo. Y no las digo y me voy así y le doy. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro de mí. Ustedes saben que he evitado muchas veces hablar de ofrendas y diezmos, ya lo saben. ¿Por qué? Porque se va a ofender a alguien o alguien no se va a sentir bien. Y lo he evitado y no lo he querido decir. Y a veces está en mi corazón decirlo y digo no. Pero Dios va cambiando la mentalidad y también ha ido cambiando mi mentalidad. Y yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Que Dios lo bendiga a usted. Si usted piensa que yo vivo del diezmo y mi esposa, no es así. Vimos de trabajar, todavía no sale el sol y regresamos cuando ya se metió el sol. ¿Sí? Sale a trabajar ya bien temprano, yo voy también con ella a llevarla y regreso. Yo no me voy directo luego a la fábrica y regreso. ¿Sí? Pero quiero que usted entienda algo de la palabra. A lo de Dios, de lo de Dios y ofrende a Dios. Usted sea bendecido y no piense por su mente cosas malas, y debe cambiar su mentalidad. Dios ha ido cambiando mi mentalidad y la de mi esposa en estos tiempos. Hace 2 semanas creo, por ahí pasó por mi mente algo. Yo voy a cambiar la mentalidad de mucha gente, así. El Señor habló diciendo, voy a cambiar la mentalidad de mucha gente. Hablando de aquí en la iglesia, que iba a cambiar la mentalidad de muchas personas. Y ya ha ido cambiando muchas cosas en mi mentalidad, en la mentalidad de mi esposa, y estamos viendo que está llegando a bendición. Y hay gente que va a ser bien bendecida aquí. Yo sé alguno que otro día le dije a mi esposa, ¿sabes? Esta persona y esta persona van a ser bien bendecidos por su mentalidad que tienen. Y le dije, los voy a decir. Me dijo ella bien sabia, no digas el nombre. Y en cambio le dije, hay otros que por su mentalidad va a ser más retrasada la bendición. Luego vamos a hablar de eso el fin de año, sobre la mentalidad, mi esposa y yo, en otra ocasión. Vamos a hablar sobre ese tema que es importante. A veces Dios manda hacer algo y hay unas luchas dentro de nosotros, unas emociones duras. Y si hago esto y la gente piensa mal, a veces pienso yo eso. En ocasiones ya saben que he hecho cosas raras. En ocasiones estoy, y bueno, ya saben la de Luis, que estaba como parado así en mi martillo. Aquí quiere él que no puede tener hijo, como que él que no puede. Y estaba así, y ya tuve que, aquí ya tuve que decirlo porque era como martillo. Palabra así dice la Biblia.
Y en una ocasión estaba predicando también. Y por así en la administración, el último que se quede va a recibir una bendición. Hablando de los que pasaron aquí. Y ya estaba la administración, se iba levantando todo. Y quedó la hermana Adriana. Y fue cuando la agarré y le dije, ponga sus manos. No sé ni por qué le dije que pusieran las manos así. Porque poner las manos así, ahora entiendo que es señal de recibir. Y en esa ocasión le puse las manos así. Y dije, va a recibir una bendición. Empezó a orar por él, pero fue en la semana que recibió la bendición en la semana. Entonces a veces no entiendo por qué se hacen ciertas cosas que no me pregunte. Pero a lo punto lo que voy es que yo me he detenido a hacer algo que a veces debo hacer y me arrepiento por las luchas emocionales que hay dentro, ¿sí? Y cuando hablo por los enfermos de una manera general, Señor, lo que está de una manera general, porque quiero llamarlo a alguien que tiene alguna enfermedad de verdad fuerte. Y si digo, pásenlos, el que esté, bueno, el de la gripe, el de la tos, ok, no. O sea, a veces me detengo y digo, no llamo a nadie, mejor, de una manera general. Y no debe ser así. ¿Sí me va entendiendo que hay una lucha? Ahora imagínese el profeta Elías en cada cosa que Dios le mandaba, esa lucha que él tenía. Pero él oraba fervientemente y iba y lo hacía. Iba y lo hacía. Después de ese episodio, hermano, que se presentó con el rey y Elías va al arroyo de Querib y le están dando los cuervos, le están llevando de comer. Ahí en plena sequía, 3 años y medio sin llover. Vea las cosas que Dios hace, hermano. Imagínese otra vez la lucha en la mente de él. Se seca el arroyo, no hay agua. Sí, los cuervos le llevan de comida, pero se seca el arroyo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte porque yo he dado orden a una viuda que te sostenga. O imagínese la lucha dentro de él. Hay sequía, hay hambruna, y me va a sostener una viuda. No, esto no puede ser. O sea, cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, no, si la viuda no tiene nada, la viuda, ¿cómo me va a sostener ella? O sea, la lucha emocional que podría haber tenido cualquiera de nosotros. Pero él obedeció. Así somos nosotros, personas emocionales, con sentimientos, con pasiones. Y a veces todo se nos acumula. Y viene una acumulación dentro de la gente, de las personas, y se empieza a expresar una ansiedad, y se empieza a expresar un estrés. Y precisamente es lo que le sucedió al profeta. Empezó a tener presión, una acumulación. Cuando la tremenda Jezabel llega y lo amenaza de muerte, después que él acaba con la idolatría esa de Baal ahí, con sus falsos profetas, le llega la amenaza de Jezabel y le dice que lo va a matar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 y verso 4. Dice la palabra de Dios que Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Berseba, que está junto a Judá, y ahí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del un enebro, y deseando se dijo, basta ya, Jehová, de la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vean cómo, qué lucha tremenda en sus emociones él. Qué luchas fuertes él tenía ahí en sus emociones. Que llega y deja ir a su criado, se va solo. Cuando alguien está deprimido, quiere estar solo. No quiere estar con nadie, que alguien lo vea, que alguien vaya y le diga. Dejó a su criado ahí y se fue solo un día de camino, se fue al desierto y se aventó bajo del arbusto. Quita la vida ya. Estaba ya cansado, deprimido. Estaban pasando una lucha tremenda en sus emociones. Él hizo grandes cosas, Dios lo usó tremendamente, pero llegó un punto en sus emociones que ya no quiso seguir, ya no quiso avanzar, ya no quiso hacer nada. Y lo expresó de esa manera tan triste: basta ya no quiero seguir. ¿Sabe, hermano, hermana? Hay muchos cristianos que viven en presión. Hay muchos cristianos que viven en estrés. El estrés va acabando sus cuerpos poco a poco. Llega otra enfermedad,
estrés. Hay muchos cristianos que viven en ansiedad por el mañana y viven ansiosos. Y luego se ve ese peso en su rostro. Y llegan y buscan al Señor y llegan con ese peso en el rostro, se van con ese peso en el rostro. El problema, ya no quieren seguir luego adelante, no quieren seguir avanzando, ya se desaniman y hacen las cosas en automático, más que por agradecimiento a Dios, ya es como en automático. Y hay creyentes que llevan años en depresión, donde ven que las cosas no marchan bien, lucha tras lucha, batalla tras batalla, no descansan. Déjame te digo algo, si estás así, si usted ha estado así, si usted ha sentido esa lucha, esa batalla, esa oposición, déjeme le digo algo, agárrese del Señor, porque eso le va a llevar a un crecimiento que usted ni sabe lo que el Señor va a hacer con usted. Y también le quiero decir otra cosa, que en medio de ese proceso Dios no lo ha dejado. Dios no la ha dejado. Porque si usted se pone a analizar todo lo que estaba pasando el profeta, todas esas luchas emocionales, va a darse cuenta que Dios nunca lo dejó. Ahí estaba siempre Dios con él. Nunca lo dejó. El Señor Jesús dijo algo bien hermoso a usted y a mí. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Él no lo deja en ningún proceso. El proceso te debe llevar a algo más en Dios, a un escalón más en Dios. Si usted analiza, es analítico, se va a dar cuenta y va a decir: sí, es cierto, Dios nunca dejó al profeta Elías. Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando fui y lo mandó delante de Acab para que diera esa palabra de juicio. Dios estaba con él cuando dijo: no va a llover. Y Dios estaba con él cuando lo mandó al arroyo de Querib para que bebiera del agua de ahí y los cuervos le dieran. Dios estaba ahí con él, mandándole todos los días que comer. Dios lo iba a sostener en tiempo de sequía. Y cuando lo mandó que una viuda lo sostuviera, Dios hizo milagro asombroso ahí con la viuda. Y Dios estaba ahí con él y suplió con poder. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Hasta el día de hoy la misericordia de Dios ahí está. Su mano no se ha acortado. Gracias, Señor. Su misericordia ahí está a pesar de cualquier situación o problema difícil que tú estés pasando. La semana pasada le dije a mi esposa: híjole, vamos a estar bien ajustados. Así le dije: bien ajustados este fin de semana, esta semana. Y ella dijo: Jehová proveerá. Necesitan a esas mujeres de fe. Que den esa palabra a su esposo cuando: híjole, ¿qué vamos a hacer ahora? Jehová va a proveer. Que se levanten uno al otro. Que se dan cuenta: hey, no estamos solos, Dios está aquí en medio. Jehová proveerá. Y Jehová proveyó. Cuando Dios manda a Elías al monte Carmelo, donde acabó con todos los sacerdotes de Baal, Dios estaba con él. Y yo quiero decirle a todos los que se sienten como en un proceso, que sienten que no acaba el proceso, y sienten la lucha, y qué vamos a hacer mañana y qué va a suceder, que ya no puedes, y que tal vez digas como ellos, como Elías: basta ya no aguanto. Quiero decirle: Dios no le ha dejado. Dios está ahí en medio del proceso, y por lo tanto puedes vencer no por tus fuerzas, sino por Dios, por las fuerzas de Él. Es por lo que tú vences. Y que a pesar de toda la situación, Dios te sostiene y no te ha dejado. Dígale que está a su lado: Dios no te ha dejado. Dígale con fe que está a su lado: Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Él está a tu lado siempre en todo proceso. Y no te va a dejar. Resiste, camina, resiste,
camina. En esa ocasión, hermano, Elías, todo depresivo, dejó a su criado ahí y se fue solo, un camino de día del desierto. Imagínense todo, cualquiera de nosotros, todas las cosas que estuviéramos pensando en ese momento de depresión por nuestra mente, caminando solos, caminando como locos ahí solos por el desierto. Y todas las cosas pasando por nuestra mente. Personas con pasiones semejantes a las de nosotros. Y llega él y se avienta debajo de un arbusto, ahí tirado, piensa lo peor, desanimado y se duerme. Cuando él está desanimado, en depresiones, va y quiere estar acostado, no quiere ver a nadie, y va y quiere estar encerrado, y quiere estar sin que nadie le diga nada. Por eso dejó a su criado y se fue. Pero como no está solo, un ángel del Señor viene y lo toca. ¡Ey! Despierta. Come y bebe, se despierta. Y ahí tenía una fogatita con comida y agua. Pienso yo, que él dijo: ahí me voy a morir yo de hambre en el desierto. No quiero seguir, no quiero saber nada de nadie, me voy, me abandono. Pienso yo. Pero como no está solo, el Señor lo despierta. El ángel le dice: ahí está, comida ya preparada y agua, levántate, come y bebe. Y adiós. Y él se levantó, fue y comió y bebió. Y se volvió a acostar. Y se volvió a dormir. Y por segunda ocasión llega el ángel: levántate, come y bebe. Pero le dice: porque largo camino te espera. Porque largo camino te resta. Él comió, bebió y se fortaleció con esa comida. Y caminó 40 días y 40 noches. ¿Ves lo que hace Dios? Ah, sí, tú en depresión caminar un día en el desierto. Mira lo que voy a hacer yo con mi poder. Vas a caminar 40 días y 40 noches. Las cosas que hace Dios, hermano. Y él camina 40 días, 40 noches, se va. Llega a Monte Oreb y se mete ahí en una cueva. Otra vez se metió solo a aventarse por ahí. Y llega otra vez el Señor. ¿Por qué? Porque no estaba solo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hermano, hermana, ¿se da cuenta que Dios siempre estuvo con él? ¿Sí se da cuenta? Que Dios siempre le habló. En su proceso Dios siempre le habló. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Cuando alguien le habla, usted responde, ¿sí o no? Que Elías respondía y obedecía a pesar de él. Eso va a diferenciar mucho a un creyente que está pasando un proceso duro y difícil, que a pesar del proceso responde y obedece. Va a haber dos tipos de cristianos, hermano, en situación difícil o en un proceso. Dos tipos. Y los dos van a estar pasando por una misma situación: depresión, desánimo, estrés, ansiedad. Van a estar pasando muchas cosas en sus emociones, sin fuerza, ya no querer seguir, ya no querer luchar, ya no querer hacer nada. Y se va a tirar y va a desear morir. Y ya no va a querer saber de Dios, que nada, el hermano no le hable, la hermana no le hable, no le diga nada. Y va a estar el otro, que a pesar del proceso que va llevando, escucha a Dios y obedece a Dios. Va a haber dos tipos. Hay cristianos que se deprimen tanto, pero Dios nunca los deja. Les llega el mensaje, el texto del hermano, de la hermana, abren en sus redes, ponen un mensaje, un texto, una predicación. Dios nunca te ha dejado de hablar, jamás. A nadie le ha dejado de hablar. O va a usar a cierta persona y va a llegar a parar. Nunca te dejó de hablar el Señor en el proceso. Hay gente tan pegada a Dios que aunque tenga esa lucha tremenda, que se va a sentir que se deprime. Prosigue adelante. Prosigue, escucha a Dios, oye la voz de Dios y sigue adelante. Porque va a salir de ese proceso en victoria. Porque reconoce que ahí está Dios.
no estás solo. Escucha, Dios te habla y te dice: levántate y prosigue, porque el largo camino te espera. Aún vas a ver el poder de Dios. Aún te tienes que levantar y ir y ungir a Eliseo. Aún te tienes que levantar y ir a abrir el Jordán. Todavía hay cosas que hacer y realizar. Y Dios le dice: levántate, porque largo camino te espera. Y todavía vas a seguir viendo la gloria de Dios. Les dije al principio que el mes pasado vimos milagros, este fin de semana vimos milagros, y les dije que vamos a seguir viendo el poder de Dios. Largo camino te espera. Gloria a Dios. ¿Qué otra característica aprendemos aparte de alguien con emociones intensas? Ya me alargué mucho, ¿verdad? En quinto lugar, aprendemos de él su legado. Diga su legado. Su legado. Dentro de su legado, hermano, que él deja, encontramos el regreso del pueblo a la adoración viva, ¿sí? O sea, a la adoración verdadera. Hizo que el pueblo regresara a una adoración verdadera. Una persona con pasiones semejantes a las de nosotros, con luchas tremendas, pero que también oraba, que a pesar de todo obedecía y escuchaba a Dios. Prosiguió adelante a pesar de esas emociones que tenía. Y él, ¿sabe qué hizo? Impactó a una generación. Hizo que se volviera a la verdadera adoración a Jehová vivo. Hizo que el pueblo se diera cuenta que los Baales eran un error, un engaño, e hizo que el pueblo regresara a adorar a Dios. Ese día que acabó con los falsos profetas, con los 450 profetas que estaban desviando al pueblo a adorar a ídolos, esos sacerdotes que corrompían a la nación, que desviaban la adoración verdadera de Jehová de los ejércitos ahí tras ídolos. Ese día, ese hombre hizo volver a la gente a la adoración verdadera. Dice primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Ahorita va a aparecer ahí en su pantalla. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por mandato de quién? De Dios. Dios le mandaba hacer algo y obedecía. ¿Se da cuenta? Por mandato de Dios. Y dice el verso 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vives, que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo exclamó: Jehová es Dios, es Dios. El pueblo reconoció a Dios y volvió a Dios vivo. La pregunta de la semana pasada no es ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta es ¿dónde están los Elías de Dios? Esos hombres, esas mujeres que claman, que oran, que obedecen a Dios, que hacen lo que Dios les manda a pesar de la situación que estás pasando, que hacen que la gente se convierta, que hacen que la gente venga a Cristo. La semana pasada les dije: ya se acaba el año, ya se va el año. ¿A cuánta gente invitaste y le hablaste de Jesús? Necesitamos a esos Elías que dejan un legado en el corazón de la gente, que dejan la palabra en el corazón de la gente, que dejan un legado en alguien más. Hermano, un legado es aquello que se transfiere,
lo que dejas a alguien. Usted como padre, hermano, debe dejar a sus hijos un legado hermoso, la palabra de Dios. Dejar lo importante que es Dios en sus vidas, dejarles principios bíblicos, dejar que la palabra impacte sus vidas, dejarles una fe firme en sus hijos, para que ellos crezcan y digan: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías dejó un legado, y también, hermano, dentro de su legado dejó la preparación de un sucesor, un discípulo que enseña con amor de Dios. Hermano, hermana, fuimos llamados a ser discípulos, y eso requiere mucho esfuerzo, porque la gente llega dañada a las iglesias y uno debe enseñarles a trabajar. Y ellos muchas veces, hermano, les toca ser pacientes. A muchos de nosotros nos toca ser pacientes. Me ha tocado a mí ser paciente muchas veces. Al Señor Jesús lo seguían las multitudes. Y mucha gente de pronto dejó de seguirles. Sí, mucha gente de pronto dejó de seguirles. Aleluya. Porque a veces no les gustaba la palabra. ¿Sí? Y mucha gente dejó de seguirle. Jesús tuvo a 12 que estuvieron aprendiendo de Él, escuchando de Él, obedeciendo al Maestro. Pero después, ¿qué hizo Jesús? Los envió. Y ellos empezaron a proclamar el Evangelio, a hablar la palabra. Hermanos, hermanas, son líderes todos los que están aquí. Yo los veo así como líderes. Hay líderes que están en cierto cargo y que algún día va a llegar otro líder en el futuro, pero ese nuevo líder aprendió de alguien más, dejó un legado. ¿Sí? Dejó un legado. Y llega el nuevo líder, la nueva líder, y aprendió del otro. Y está siguiendo los pasos del otro, está dejando un legado ahí. Si usted es líder ahora, asegúrese de dejar un buen legado al otro, a los nuevos, a los que van a ir aprendiendo, a los que van atrás de ustedes. Sí, asegúrese que algo bueno. Yo siempre le digo a mi esposa: yo espero lo bueno. Lo bueno, ayer le decía el que habíamos ido hablando pura palabra, pura Biblia, y le digo: yo espero lo bueno. Porque hay gente que solo espera lo malo. Y dice la Biblia, le decía ayer, la Biblia dice ahí a Job: el mal que temía me vino. Perdió todo Job, familia y todo. Llegó la enfermedad y el mal que temía me vino. Y yo le decía: yo por eso espero lo bueno. Y lo bueno espero de toda la gente. Le deseo que les vaya bien, les bendiga a Dios. O sea, espero lo bueno. Y es como que se deja un legado ahí en la palabra. Un día hace tiempo, una muchachita llega y me dice: es que usted no trabaja con los jóvenes. Y empezó a llorar y a decir no sé qué tanto ya. Y yo así dije: Luis, ven, Daniel, ven. Estaba Leche ese día. A la hermana Lecha, venga. A la hermana Angie, venga. Hermana Yedelin, venga. Hermano Cristian, venga. ¿Quién más estaba? No sé si los sabrán, no sé si estaban. Y empecé a llamar a todos los jovenazos y la rodeamos. Y le dije: yo trabajé con estos muchachos. Algún legado de. Y si algún día el Señor me lleva, espero dejar algún legado. Ustedes para que sigan caminando. Y ahí viene algo para los jóvenes, Ahí viene algo para los jóvenes. Estoy medio loquillo, pero viene algo para ellos. Entonces, hermano, usted, hermano, hermana, ¿qué legado está dejando en la vida? ¿Qué legado está dejando usted en la vida? ¿Qué está haciendo en la vida? ¿Está encerrado, tirado en una cueva? ¿Está abajo de un arbusto tirado? Y no se ha puesto a analizar qué va a dejar a alguien más.
Quiero que analice, porque hubo un tiempo usted que vivía sin Cristo, sin Dios, donde desperdiciaba su vida y hacía lo que quisiera, y el diablo lo traía sangoloteando para ir para acá, y le fue mal, y le fue muy mal, y le fue muy mal. Pero cuando ya viene a Cristo, ¿qué está dejando? Para alguien más. Quiero que se ponga de pie. El profeta Elías impactó a esa generación, y hasta el día de hoy sigue sonando el profeta Elías, y mucha gente lo conoce, y ha habido prédicas de él, mensajes de él, hasta el día de hoy sigue impactando. ¿Sí? Pasen los muchachos de la alabanza, por favor. Escuche, Elías